Muy bien, gracias. Buenas tardes a todos y bienvenidos al ciclo de charlas Punto de Encuentro. Al igual que ayer y en las últimas semanas, nos hemos estado reuniendo para charlar distintos tópicos, temas de interés que acompañan a los intereses de la revista y de las distintas realidades sociales de la actualidad. En el día de ayer tuvimos la charla sobre la situación de Colombia a cargo de dos licenciados colombianos, los cuales nos hablaron un poco sobre la situación actual. El día de hoy tenemos como invitado, y no solo como invitado, sino como compañero y colaborador de nuestra revista, al señor, al magíster Yamandú Acosta, que nos va a presentar su libro publicado el año pasado, el cual está actualmente siendo socializado en distintos espacios. Hoy, desde nuestra revista, tenemos el privilegio de poder darle espacio. Ahora, nuestra revista, o la revista Pares, digo nuestra ya que siento que es de todos, al final de cuentas, de todo lo que aportamos para ello, cuenta con una convocatoria permanente, la cual habilita a que cualquier persona interesada, estudiante avanzado, recibido, o postdoctoral o postdoctoral, pueda entregar sus resultados, sus trabajos, sus papers, todo lo que desee para que puedan ser publicados. Pasando al tema que hoy nos compromete, vamos a hablar un poco de nuestro invitado, que es el magíster Yamandú Acosta. Él es uruguayo, es un profesor en filosofía por el Instituto Artigas y magíster en Ciencias de la Educación por la Universidad de la República, ubicada en Uruguay. Es un referente a la hora de hablar de la historia de las ideas, en la cual ha desempeñado una vastísima cantidad de obras, y a su vez, junto con varios exponentes de lo que puede llamarse una corriente crítica para el aporte del pensamiento latinoamericano, junto con, por ejemplo, Enrique Dussel o Aníbal Quijano, él ha aportado en sus obras distintos nuevos paradigmas para pensar esta realidad. A su vez, él es autor de los siguientes libros: Nuevas referencias del pensamiento crítico en América Latina y ética y ampliación de la sociedad civil, en el año 2003, por la cual fue premiado con el premio Leopoldo Sea en 2005 por el Instituto Panamericano de Geografía e Historia. Sujeto y democratización en el contexto de la globalización, filosofía latinoamericana y democracia en clave de derechos humanos, filosofía latinoamericana y sujeto, pensamiento uruguayo del año 2010 y su segunda edición del año 2012, reflexiones desde nuestra América del mismo año y el libro que hoy nos compete analizar. Para cerrar y darle el espacio a nuestro querido invitado, primero es menester agradecerle a los chicos del Cubrirle del Mal, un espacio bahiense, que nos está ayudando con la transmisión, con sus equipos y con la buena onda. Y a su vez recordarles que el chat es un espacio en el que pueden dejar todo lo que quieran, ya sean preguntas, aclaraciones, apreciaciones, ya que al final de la presentación de nuestro invitado vamos a tener un espacio en el cual le vamos a transmitir estos deseos de su parte. Bueno, con todo esto dicho, los dejo en manos de nuestro invitado. Tuvimos seguramente un problema de conexión, se salió por algo que ya vamos a resolver. Los dejamos con el PDF del libro para que lo revisen si quieren. Está disponible en la descripción y va a estar disponible en nuestras redes sociales desde ahora y hasta que termine el stream. Y si no, después lo pueden buscar también. Esta misma charla, el libro y el formulario en la descripción. Un investigador de nivel 2,
la Facultad de Derecho y Centro de Estudios Interdisciplinarios Latinoamericanos, y a su vez es un investigador libre, jubilado, por la Universidad de la República, en la cual recibió su título de magíster. No sé qué estará pasando con su ausencia, esperemos que vuelva pronto. Y bueno, si no, tomaremos unos minutos hasta arreglar este problema y volveremos con la transmisión. Muchas gracias. Bueno, entiendo que ya estoy en condiciones de poder hablar con ustedes, salvo que me lo desmientan. Bueno, básicamente estaba compartir con ustedes. En realidad, la idea no es presentar un libro, muestro, eventualmente lo vieron, ya se los enviaron. Recoge 8 artículos sobre asuntos que están en el título: sujeto, transmodernidad, interculturalidad. Lo que me interesa es más bien hablar en relación a esos asuntos relacionados al libro. El libro solamente, y esta charla con ustedes. El libro sí está dedicado a humanidades, es de www.fhuce.edu.uy, publicaciones. Bueno, entonces, sujeto, transculturalidad. Son, digamos, temas, problemas que me vienen ocupando desde hace bastante tiempo. En ese sentido, son en torno a ellos, digamos, líneas de reflexión, investigación. Y temas, problemas en el sentido, sino que su abordaje, ajustar, a resolver. En particular, el punto de Sofía son lo que un autor uruguayo, Mario, ha identificado como problemas filosóficos auténticos, en el sentido de que los asuntos a que estos problemas, remiten a circunstancias que atraviesan la situación que nos conviene de los de esta cuestión. En particular, bueno, voy a empezar por el primer tópico, y lo digo todo, el sujeto,
tópico utópico porque el ser humano completo, en términos, digamos, de plenitud, en términos de perfección, es una utopía, ¿verdad? Nos constituimos como sujetos, pero siempre de un modo defectivo y nunca empírico, ¿verdad? Contingente y nunca de un modo pleno, ¿verdad? Definitivo. Y por lo tanto, digamos, la idea de que el ser humano es sujeto, sea como individuo, sea como comunidad, sea como país, nuestros procesos de autoconstitución y autoafirmación como una utopía, en todas las divisiones de la función utópica, y en particular dentro de esas funciones como idea, digamos, crítico-reguladora. Y crítica en el sentido de que, digamos, desde ella tomamos conciencia de nuestros modos defectivos de ser, y reguladora porque nos orienta justamente a la superación de rasgos defectivos en la perspectiva de un deber ser. Y digamos, bueno, asume toda esta característica, esta vigencia como un problema filosófico auténtico, 70, en particular en el cono sur de América Latina, en el contexto de las emergentes dictaduras de seguridad nacional en la región, entre cuyas prácticas, ¿verdad? Está bien. En que no nos terminamos de acostumbrar, aunque cada vez está más dentro nuestro el uso de la tecnología. Así que unos minutitos más y estamos seguros de que va a estar todo como corresponde.
los inicios de la modernidad, lo funda la modernidad, a la tesis del ser humano como sujeto. Tesis, digamos que en cuanto que nos encontramos, podríamos ir en el extremo de la modernidad, eventualmente en la posmodernidad, que tal vez y hay toda una discusión, ¿no? Lo que ha acontecido es que, diríamos, el modo como la modernidad, digamos, ha procedido, diríamos, eliminación, ¿verdad?, a su acotamiento, eventualmente a su sustitución, ¿verdad?, por aspectos que implican en última instancia que bajo la pretensión de ser sujeto deja de serlo. Ya el modelo, digamos, filosófico fundante cartesiano, la tesis de que ser sujeto remite a un yo pensante, un ego cogito que, diríamos, es lo totalmente otro respecto de la corporalidad, de la naturaleza, ¿verdad?, y respecto de las coyunturas, respecto de la historia, respecto de las circunstancias, es una, digamos, tiene autonomía autocentrada, autorreferencial, de afirmar el ser humano como sujeto que implica, en términos de la realidad de lo que somos los seres humanos, una forma de negarnos, porque, bueno, justamente lo que al cabo del tiempo, ¿verdad?, es que somos naturaleza, sin dejar por ello de ser seres humanos, somos seres corporales, sin de ser por ellos seres espirituales, solo podemos afirmar, diríamos, relación sinérgica y constructo de la cual parte con ella y no contra ella, y bueno, y esto, diríamos, que hoy podría parecernos bastante obvio, lo develamos, digamos, como una idea bastante, una tesis, digamos, bastante sustentada y sostenible en estos extremos de la modernidad. Y en el ínterin, bueno, varios digamos, varios modos de construcción del humano en las mediaciones de que se han valido los seres humanos o se ha valido la humanidad, son mediaciones que eventualmente lo han desplazado a ese centro, ¿verdad?, y lo han negado. La más reciente, la más omnipresente, ¿verdad?, por lo menos desde la década de los 80, pero con antecedentes en todo el curso del siglo XX, es la racionalidad del mercado, ¿verdad?, el mercado total o el mercado directo, ¿verdad?, que, diríamos, siendo el mercado producto de las relaciones funcionales entre los agentes humanos, se transforma en un mecanismo, digamos, de funcionamiento propio, independiente de todos y cada uno de los seres humanos, que tiene sus propias leyes de funcionamiento, a la cual los agentes humanos, los seres humanos, debemos adaptarnos si queremos vivir. Una inversión donde la condición del sujeto se desplaza a una estructura, un sistema de funcionamiento que, habiendo sido creado por los seres humanos para afirmación y reproducción de su vida, termina, bueno, desplazándolo del centro y yéndolo a sus propios lógicas de funcionamiento, que inclusive implican, en mayoría, la imposibilidad respecto de la reproducción de esa vida en términos de dignidad. Y bueno, ahí se crea todo un sistema que todos conocemos, mítico, digamos, de justificación del mercado, la tesis de la mano invisible, en atención a la cual, si funcionar al mercado de acuerdo a sus propias lógicas y si los sujetos que participamos en él respetamos
deber ser de sus leyes, su sistema de justicia, y no intervenimos en él políticamente, entonces la mano invisible, digamos, oficiará de un modo virtuoso, permitiendo de todos. Que la vida de todos sea posible no es socorriendo, asistiendo, ¿verdad? Siendo solidario con los que quedan excluidos, sino que es justamente haciendo lo contrario, simplemente limitarse a ser buenos competidores en el mercado. Eso es, digamos, una grosera brocha respecto de la cuestión del sujeto, y ahí la recurrencia dentro de la tradición del pensamiento crítico en América Latina a tres perspectivas, que son las que yo más he transitado respecto a la cuestión, la del filósofo argentino, historiador Arturo Andrés Roy, ¿verdad? La del también argentino Enrique Dussel, y la del economista, teólogo y filósofo alemán Franz Hinckelammer. Digamos, no obstante, distintas matrices de pensamiento. Lo de Hinckelammer tiene que ver con economía y teología, lo de Arturo Roy con historia de las sociedades en América y filosofía latinoamericana, las líneas de Enrique Dussel, bueno, él más propiamente usa y reivindica, digamos, la filosofía de liberación, y dentro de ella la ética, digamos, gran proximidad con la teología de la liberación. Él también tiene la condición de teólogo, aunque él distingue, digamos, tajantemente en su obra su parte teológica y su parte filosófica, es enorme. Bueno, de distintas maneras, pero los tres generan, digamos, investigaciones y reflexiones que implican, a mi modo de ver, una ruptura en lo que la cuestión del sujeto se refiere respecto a la modernidad, un más allá de la modernidad, pero también más allá de la posmodernidad, y esto nos remite al otro concepto que veremos después, que es el de la transmodernidad, acuñado por Enrique Dussel. En cuanto a que, bueno, en la construcción de Roy, Roy refiere fundamentalmente en la modernidad a las construcciones de Kant y de Hegel. En Kant, objeto trascendental, ¿verdad?, es el centro del sujeto, es un sujeto abstracto de conocimiento universal. En Hegel, el espíritu absoluto es también un sujeto abstracto, digamos, ontológico, de carácter metafísico, de alguna manera introducido. Y en relación a estos dos relatos, digamos, de la modernidad eurocéntrica, acuña Roy la noción de a priori antropológico, el cual dice está en Kant, está en Hegel, ¿verdad? Pero vale para nosotros cuando lo asumimos desde un lugar otro, y este lugar otro es el sujeto empírico, el sujeto concreto, corporal, que está en la historia, digamos, cada uno de nosotros como individuo, otros como comunidad, y de en lugar de ser un a priori, como el de Kant o como el de Hegel, es un a priori, pero que surge, digamos, de un modo a posteriori, parte del sujeto empírico, cuando experimenta que está negado en su posibilidad de ser y emerge afirmándose a sí mismo en términos de su dignidad. Y por eso a priori antropológico. Es decir, ponerse a sí mismo como valioso, si lo decimos en singular, ponernos a nosotros mismos como valiosos y tener como valioso el afirmarnos, el realizarnos. Y bueno, ahí convergen, diríamos, muchos elementos, en particular de la tradición de la filosofía en América Latina, del pensamiento en América Latina, en particular. Y no vamos a ingresar allí porque el tiempo que disponemos no es demasiado. Lo que se refiere a Hinckelammer, bueno,
es desde otro lugar su reflexión, tiene que ver con la relación entre economía y teología, ¿verdad? Y la tesis, en definitiva, de Hinckelhammer es: el sujeto no es, o el ser humano como sujeto, diríamos, no es algo dado, no es una presencia, sino que es más bien una ausencia presente como ausencia. Es algo que, diríamos, en cuanto que está negado, en cuanto que está reprimido, en cuanto que está aplastado, lo cual señalaba yo al comienzo a las lógicas del autoritarismo de Estado, y luego al hacer referencia a lógicas del totalitarismo del mercado, ambas suman, digamos, en términos de negación del sujeto, aplastamiento del sujeto. Bueno, justamente el sujeto es algo así como una perspectiva de resiliencia del humano que, no obstante estas formas u otras, ¿verdad?, de negación, de sometimiento, emerge, ¿verdad?, y se hace presente como una ausencia, bueno, que reclama, ¿verdad?, hacerse presente. Y por eso es que opera, y de ahí el subtítulo de mi libro, opera al interior, ¿verdad?, de historia real. Es decir, lo utópico, ¿verdad?, habíamos dicho en el sentido fundamentalmente crítico, regulador, el ser sujeto, que no es algo dado, sino que es una experiencia, diríamos, algo a realizar, a afirmar, en cuanto que, no obstante, está presente, está negado, está presente como ausencia, y por lo tanto hay que afirmar. Eso es lo que mueve, diríamos, con un sentido emancipador o liberador o humanizador, la historia humana, más allá de las determinaciones, en oposición a esto, estructurales, especialmente en lo que se refiere hoy a la racionalidad económica del mercado totalizada, que es afirmación. Y bueno, y en esa diríamos, entre la exposición de Hinckelhammer y de Roy, bueno, podemos ubicar los planteos de Dussel, que tienen vida propia, ¿verdad?, que se ubican en una perspectiva filosófica propia. Tal vez el texto más importante sea La ética de la liberación en la edad de la globalización, ¿verdad?, y de la exclusión, que es uno de los grandes volúmenes de su muy voluminosa, en la cual recoge, digamos, toda una tradición de su propio pensamiento. Dussel siempre había puesto desde antes de estas obras el acento en la categoría de edad, ¿verdad?, en particular el sujeto en la figura del pobre, como una exterioridad respecto del sistema, ¿verdad? Y a partir de allí, propia lectura de Marx, en varios libros dedicados a Marx, donde recupera en el discurso de Marx la categoría de pobre, y en particular recupera una articulación, digamos, entre Marx y Levinas. Viene otra tradición de pensamiento que, a mi modo de ver, se torna, o en mi perspectiva, se torna aceptable, tomada la exterioridad de Dussel como trascendentalidad inmanente, es decir, algo que es externo pero interno al mismo tiempo. Esto es trascendentalidad como lo ha desarrollado Hinckelhammer, y eso con esta posibilidad respecto de su exterioridad radical. Es decir, no es una exterioridad desde otro mundo, sino que el ser humano como sujeto es una trascendentalidad al interior del sistema. Pensemos sistema capitalista, ahora es del mercado, ¿verdad? Pero es una exterioridad que está en gran medida justamente construida
como lo negado por esas estructuras, ¿verdad? Pero que si bien estas, digamos, procuran totalizarlo y subsumirlo, digamos, bueno, hay algo, digamos, que no puede ser mercancía en el para decirlo con una imagen, mantener un pie afuera de la determinación sistémica o estructural, y por eso es trascendentalidad, está, digamos, cuadriculado por la racionalidad del mercado, pero lo trasciende, y eso que tiene de trascendentalidad dice que es condición de posibilidad de esa estructura. Esa estructura solo es posible porque hay humanidad, ¿verdad? Aunque esta estructura, y es lugar de la crítica. Y por eso, bueno, la perspectiva de la filosofía de liberación se construye desde ese lugar. El lugar de enunciación es la alteridad de lo negado por, digamos, el sistema que se ha totalizado. Y ahí pasamos a un dato que el libro recoge, que es la de transmodernidad, que esta es de factura personal de Enrique Dussel, en un libro que se llama 1492, El encubrimiento del otro, el origen del mito de la modernidad, lo que está en discusión es justamente la modernidad, publicado justamente en 1992, a 500 años de 1492, digamos, del descubrimiento que Dussel enfatiza como un encubrimiento, y en el final del libro, pequeño capítulo o corolario, digamos, casi marginal, pero central desde el punto de vista conceptual, bueno, se refiere a la modernidad, y uno de los sentidos de la modernidad, diríamos, es este sentido de la transmodernidad, que es la modernidad, aquello que negado por la modernidad ha sido desde siempre, es decir, condición de posibilidad. La modernidad no sería posible como lógica de funcionamiento y como etapa de la humanidad sin contar con fundamentos que la anteceden y que la trascienden, ¿verdad? Bueno, y que, digamos, sin sus, de alguna manera, suprimido, explotado, oprimido, no se podría haber constituido. Y ahí, bueno, digamos, de esa transmodernidad hacen parte los pueblos originarios, ¿verdad? Justamente en lo que siguen teniendo, no obstante estos años de conquista y colonización, de originarios, ¿verdad? De trascendentalidad inmanente al orden colonial impuesto en América Latina, los esclavos traídos de África y esclavizados, los pobres, ¿verdad? En general, las mujeres, es decir, todos aquellas sesiones del humano que, por lógicas de funcionamiento del orden colonial, del orden capitalista dentro del orden colonial, implicado negación del humano. Y en ese sentido, transmodernidad, en la perspectiva de Dussel, es el horizonte de futuro, la sociedad, diríamos, en la cual se supera digamos, los efectos de la modernidad negativos del humano, que tiene que ver fundamentalmente con esa cara de modernidad que se ha profundizado como posmodernidad. Porque la modernidad es humanista en su proyecto emancipatorio, es humanista y emancipatoria, ¿verdad? Mientras que la posmodernidad es, podríamos decir, antihumanista y en ese sentido antiemancipatoria, porque las cosas se deconstruye críticamente el relato emancipatorio de la modernidad,
que también para el emancipatorio es un relato, desde un universalismo, podríamos decir, excluyente, es un sentido de emancipación acotado a los límites de la modernidad europea, ¿verdad? Y por eso Dussel propone, prefiere y desarrolla el concepto de liberación, ¿verdad? Que a diferencia de emancipación, que implica, diríamos, mantener las formas de emergencia social, humana, cultural, que implican o que pueden implicar emanciparse respecto a las determinaciones del orden imperante. Bueno, sin embargo, límite mantenerse, diríamos, en el horizonte de una unidad eurocéntrica, que como es bastante claro desde América y fundamentalmente desde Avia y Ala, es decir, desde lo más originario de América Latina, es una emancipación, no obstante su pretensión de universalidad, es de un universalismo limitado, ¿verdad? Los límites, y la transmodernidad es el proyecto de futuro, el horizonte cultural que habilita ese poder ir más allá. Y el tema es entonces, o el problema, diríamos, las dos categorías, digamos, los dos tópicos del sujeto y de la transmodernidad dialogan entre sí, podríamos decir, son determinaciones conceptuales o categoriales de la misma realidad, y en ese sentido, perfectamente a partir de Dussel, aunque no esté en sus señalamientos, así como se ha hablado de un sujeto moderno, o se ha asociado la noción de sujeto a la modernidad, se ha hablado de la posmodernidad como una negación del sujeto moderno y un individuo transmoderno, donde individuo justamente quiere ser la fragmentación del sujeto. Bueno, puede hablarse en relación a Dussel y sus formulaciones y eventualmente más allá de él, de un sujeto transmoderno, que es en definitiva esa trascendentalidad al interior del orden establecido colonial en América Latina, o de todo orden colonial en el mundo, que digamos, es condición de posibilidad de lo que existe, pero al mismo tiempo es el lugar de la alternativa, no solamente en términos de pensamiento crítico, sino y fundamentalmente en términos de implementación de lógicas de autorreconocimiento, lógicas de articulación y lógicas de activación en la perspectiva de la construcción de un mundo alternativo, que es necesario y posible. Bueno, y ahí toma lugar el tercer tópico, utópico, el de la interculturalidad, que en América Latina, digamos, tiene como tal vez uno de sus principales referentes al cubano Raúl Fornet Betancourt, aunque hay otros, como el chileno Ricardo Salas Astraín, la colega argentina Alcida Bonilla, etc. Hay una playa de verdad de filósofos y filósofos, investigadores, que trabajan esta perspectiva de la interculturalidad, que tiene que ver con la tesis que está en Fornet Betancourt, en el campo de la filosofía, un radical de la filosofía, porque todas las transformaciones anteriores de la filosofía, dice Fornet, han sido monoculturales, aún, digamos, el carácter revolucionario del marxismo es una revolución en términos filosóficos monocultural, a la revolución filosófica de la filosofía de la educación en América Latina es monocultural,
digamos, la perspectiva de la interculturalidad o la filosofía intercultural plantea otro horizonte, ¿verdad? Una apertura de horizontes por el cual, digamos, la idea de lo universal aparece mediada por la idea de lo pluriversal, una universalidad pluriversa, lo cual implica, diríamos, condiciones de diálogo reales que trascienden las condiciones de diálogo ideales de la comunidad ideal de comunicación de la ética del discurso. La filosofía, digamos, intercultural dialoga con la ética del discurso, y Fournier-Betancourt propició diálogo justamente entre la ética y el discurso, en particular en la figura de Apel, y la filosofía de liberación y la filosofía intercultural, incluyendo a Apel y a algunos de sus discípulos, a Hinkelhammer, a Dussel, a Roy y a él mismo, a Fournier mismo, ¿verdad? Y la tesis, digamos, o lo que tiene que ver para esta perspectiva es, bueno, digamos, trascender hacia la transmodernidad como sociedad de futuro, como sociedad posible y necesaria en términos de un orden en el cual todos puedan vivir, requiere, diríamos, la articulación de lógicas de movimiento radicalmente democráticas, las relaciones, ¿verdad?, entre los diferentes que se reconocen y los diferentes cuyas diferencias no impliquen, digamos, el ejercicio de asimetrías, en función de la afirmación de los modos de vida de algunos, sean la condición de imposibilidad de los modos de vida de otros, sino que todos los modos de vida que se afirman tienen en términos de reciprocidad posibles, no obstante su diversidad, y bueno, y la eventual posmoderno de la modernidad hacia la transmodernidad, que ya está en ciernes como nuestra condición de posibilidad, solo puede ser intercultural. Y la interculturalidad, bueno, es una práctica, experiencias empíricas. Ricardo Salas Astraín, por ejemplo, trabaja en Chile con comunidades originarias en el sur de Chile, en estas perspectivas interculturales, y así, digamos, desde lugares ajenos a la filosofía. En Ecuador, por ejemplo, se ha trabajado Catherine Walsh en la perspectiva también de la interculturalidad, no como cuestión filosófica solamente, sino fundamentalmente de constitución de sujetos que se afirman en términos de trascender los límites de la colonialidad, los límites de la modernidad, o sea, en la perspectiva de la transmodernidad de Dussel, y por ello la transmodernidad como, digamos, el tercer tópico utópico, porque el tópico puede ser mencionado, pero articular y sobre todo sostener, reproducir y universalizar lógicas interculturales de funcionamiento en un mundo que está atravesado por el monoculturalismo de la modernidad y por el multiculturalismo de la posmodernidad. Bueno, es una tarea, podríamos decir, del sujeto, y cómo la constitución, la afirmación de la transmodernidad conflictiva y nunca acabada, al menos en un, diríamos, mediano plazo. Es decir, requiere un horizonte de esperanza orientado por estos faros, digamos, utópicos, donde lo utópico, podemos decir, está en el futuro, está más allá de la realidad, pero también está subsumido en la realidad como lo que nos falta, y por eso nos guía desde afuera, pero también nos motiva, podríamos decir, desde dentro. Bueno, eso básicamente es lo que tiene que ver con estos tres conceptos, ¿verdad? Categorías, tópicos
utópicos, cómo están, a mi modo de ver, operando desde su invisibilidad, y sus emergencias que los hacen visibles, eso de transformación del mundo, diríamos que, como sabemos, no son en todo el globo y de hoy para mañana tareas sencillas, sino que tiene que ver con el ejercicio del arte de todos los días. La acumulación, ¿verdad? El esfuerzo por sostener praxis, bueno, sean en la perspectiva crítica de transformar lo dado en lo que tiene negativo y también en la perspectiva crítica de construir lo posible en el sentido de, por sus modos previstos o pensados de funcionamiento, pueda ser posible que todos los mundos no excluyentes sean posibles. Bueno, eso es lo que tiene que ver con el libro. Creo que estaríamos en el tiempo esta exposición. Y ustedes dirán si hay tiempo para otros asuntos, se pueden abordar. Pero creo que hay. Así que dejo por acá. Muchísimas gracias. Quedo a la orden de lo que ustedes establezcan. Muchísimas gracias, Fernando. Bueno, siento que tu exposición fue fantástica, muy disfrutable. Esperemos que nuestro chat, que todos los que están viendo, transformen este hermoso espacio en un diálogo también. Por ejemplo, acá Esteban G. Sánchez 88 le manda buenas tardes y saludos desde el CEINA, que es el Centro de Estudios Interdisciplinares de Nuestra América, ubicado en la UNS Bahía Blanca y también en Colombia. A su vez, Mariana Verdini Aguilar le manda buenas tardes, muchos saludos y un abrazo desde Bahía Blanca. Liz G. Moyola nos repasa la idea de que es un gusto poder escucharlo y está muy feliz de estar acá presente. Gisela Gonet en este momento le dice que es una excelentísima presentación, que fue muy interesante y que ya va a estar descargando ese libro a la brevedad. Espero que todos los que estamos aquí en el chat lo estemos haciendo, si es que ya no lo tenemos. Y tengo una pregunta. Paul Campoverde Tello le pregunta lo siguiente. ¿Crees que el sujeto presente en su ausencia puede fortalecer la justificación de los derechos de los pueblos indígenas no contactados? Esto, debido a que en varios discursos de gobierno estos pueblos no están participando del Estado. ¿Qué opinión tienen? Bien. El asunto es que esa ausencia se haga presente, aunque sea como ausencia. En este momento, en la pregunta de Paul hace presente como ausencia. Para que esto opere en el espacio, digamos, de toma de decisiones, es imprescindible que esa ausencia se haga presente como ausencia. Es decir, hay modos de hacerse presente. Está el famoso tema de darle voz a los que no tienen voz, es lo que Paul estaría haciendo en este momento, ¿verdad? Pero eventualmente una forma de hacerse presente es lo que de distintos lugares, Holloway, por ejemplo, en México, y Hinckley en Costa Rica, identifican como el grito, ¿verdad?, del sujeto, que es un modo de hacerse presente, digamos, en una forma de comunicación no argumentativa, es decir, la protesta, ¿verdad? En la medida que hay protestas, ¿verdad?, es un modo de hacerse presente. Y recuerdo acá a un compañero, Sirio López Velasco, radicado en Brasil, en un trabajo de hace muchísimos años, que siempre me llamó la atención, que en referencia a los pueblos originarios, el acápite del texto que presentó era: el que calla no otorga. O sea, hay silencios que son muy elocuentes.
hay silencios que son más elocuentes que los gritos emergentes o que los argumentos y discursos emergentes, ¿verdad? En el caso particular uruguayo, por ejemplo, el silencio de las marchas desde hace ya varios años con motivo del Día de los Detenidos Desaparecidos, ¿verdad? En general, no ahora ni el año pasado con la pandemia, que se hicieron en forma virtual, pero en forma presencial, una multitud que marcha en silencio dice más que muchas palabras, ¿eh? Entonces, la respuesta es que en cuanto, digamos, en los espacios, esto llegue, estas voces o estos silencios lleguen, y en cuanto que haya sensibilidad para registrarlos, se cumpliría de alguna manera aquello que llamaba Martí en Nuestra América, y que comparto: la razón de todos en las cosas de todos, y no la razón universitaria sobre las cosas, sobre la razón de los campesinos. Algo así es la frase de Martí. La razón de todos es la cosa de todos, y no la razón universitaria de algunos sobre la razón campestre de los otros. Y acá, más que la razón campestre, sería la razón selvática, ¿verdad? Eventualmente en condiciones, digamos, culturales, civilizatorias, de otro, digamos, de alguna manera fuera de la modernidad, pero digamos, constreñidos y distorsionados y fracturados por las imposiciones de la modernidad del Estado Nacional. En el caso de Ecuador, supongo que Sando defina como un Estado plurinacional. Hasta ahí. Vamos a esperar a que Paul nos dé su opinión, su respuesta. Ante todo, les recuerdo que en la descripción de nuestra transmisión está disponible el libro del cual se estuvo hablando, para quienes llegan nuevos a la transmisión, y que a su vez está en el chat disponible el formulario para la inscripción, para que se pueda recibir el certificado de participación en esta charla. Acá tenemos una pregunta de Esteban Sánchez 88, que ya lo había saludado, que le dice lo siguiente. Me gustaría preguntar acerca de la noción de sujeto que afirmase en el libro como una categoría analítico-crítico-normativa. También he observado que sostenés que la noción de transmodernidad es una categoría analítico-crítica-normativa. Me gustaría si podría ampliar acerca de esta categoría. A su vez, Paul le agradece un montón por su respuesta y tiene otra pregunta que después le voy a leer. Bien. Si mal no entendí, ingeniero de Paul de la Universidad Nacional del Sur, sí, su pregunta va en el, digamos, lo crítico normativas, la del sujeto y la de, ¿cuál es la otra? La del... La de transmodernidad. Sujeto y transmodernidad es una postura analítico-crítico-normativa. La de transmodernidad. La de intercultura. Analítica, porque hay un nivel, ¿verdad?, de toda categoría de conocimiento, bueno, que tiene que ver con ver qué es lo que hay, analizarlo, ¿verdad? Analizar es, si nos ponemos cartesianos, segunda regla del método, dividir es necesario para entender. Y en ese sentido, filosóficas tienen que ser analíticas porque
nos confrontamos con totalidades complejas a las cuales tenemos de alguna manera desmenuzar, ¿verdad? Para ver cómo están tejidas. Descartes complementaba este análisis con la tercera regla, que era la regla de la síntesis. El análisis va del todo a las partes, la síntesis va de las partes al todo. Pero a la vuelta de las partes al todo, es decir, en la síntesis, ahora, aunque estemos en presencia de aquello en lo que partimos, ya lo hacemos de comprensión, qué partes tiene, cómo se relacionan. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, se le ha reclamado a Dussel que, pretendiendo ser un crítico de la modernidad, usa, entre otras, la noción de sujeto, y esta es una noción moderna. Es decir, la tesis de que el ser humano es sujeto es una noción moderna. Bueno, si bien es cierto que la palabra sujeto en relación a lo humano, a los seres humanos, y sobre todo la tesis de que los seres humanos es la tesis paradigmática de la modernidad y por lo tanto en ese sentido es un concepto, digamos, de modernidad, podríamos decir que, y vuelvo así a referirme a Martí, Martí lo decía respecto a la independencia, decía en el mismo texto Nuestra América de 1801, lo fundamental no es el cambio de forma, sino el cambio de espíritu. Él decía, bueno, cambiamos, pero el espíritu sigue siendo el espíritu colonial, entonces no mejoramos nada. O sea, en el sentido, cambiar la palabra sujeto por otra palabra para tener una categoría no moderna no es negocio si solo cambiamos la palabra. En cambio, es mejor negocio, usando esta expresión mercantil, si manteniendo la misma palabra, en la cual, no obstante su carga de modernidad, todos entendemos a qué nos estamos refiriendo, la usamos con otro espíritu y con otro sentido profundo, ¿verdad? Y efectivamente, Dussel utiliza esta palabra, igual que Roy, e igual que Hinkelhammer y que muchos otros, yo también, y probablemente muchos de ustedes, Esteban, en un sentido, diríamos, no solo alternativa de la modernidad, sino una alternativa que surge de la crítica. Y por eso una categoría crítica, porque el lugar de la crítica es ese espíritu de la modernidad que permite, bueno, justamente criticarla. Trascendentalidad inmanente. Y bueno, y por eso se traslada puedo trasladar la misma idea a la de transmodernidad, vale, igual que, ¿verdad? Porque, bueno, justamente en este caso, Dussel acuñó un nuevo término, del cual puede decirse con suspicacia, y bueno, pero igual que posmodernidad refiere a modernidad, bueno, también transmodernidad refiere a modernidad. Bueno, no obstante lo cual, es una nueva palabra, es una nueva categoría, pero lo fundamental es que justamente no responde al espíritu de la modernidad, que responde a un espíritu crítico de la modernidad, alternativo de la modernidad, que tiene la vocación de trascender a la modernidad. Por eso crítico. Y luego, las dos categorías, también la de interculturalidad, porque, diríamos, operan en la perspectiva de orientarnos hacia lo que debe ser. Debemos ser sujetos, ¿verdad? En el sentido de
la subjetividad de que habla Arturo Roy, ¿verdad? En el sentido de la superación de los constreñimientos de la modernidad, de que hablan de distintas maneras Hinkelhammer y Dussel, del capitalismo, ¿verdad? La colonialidad, eso, conceptos, categorías, tópicos, normativos. Los orientan desde lo que es hasta ahí un valioso pensador, filósofo, igual que Paul, emergente en la Argentina, de los cuales, bueno, podemos esperar mucho, porque ya están dando mucho ahora. Gracias por la respuesta. Espero que Esteban continúe charlando con ustedes en el chat. Antes de todo, una pequeña fe de ratas. Cuando comenté el Seina, dije Argentina y Colombia, en realidad es Argentina y Ecuador. Pido perdón. A su vez, Paul le acerca una pregunta de Jessie, que es una compañera suya de Ecuador, que además de agradecerle que le gustó mucho su charla, considera que tiene mucho que ver lo que acabo de hablar con su tesis de Derecho. Y por lo tanto quería preguntarle lo siguiente. Si es que hay un espacio para una teórica del derecho constitucional a partir, una teoría supongo que quiso poner, del derecho constitucional a partir de la transmodernidad pensando para nuestra América. Lo escuchamos. Bien. Jessie, ¿no? Sí. A Jessie, bueno, y acá sería casi como una propaganda del libro. Los últimos capítulos refieren a constituciones de sujetos emergentes en América Latina, y ahí, bueno, se hace referencia a las constituciones de Venezuela, Ecuador y Bolivia, y el título de ese texto juega con la palabra constituciones. Fíjate, Jessie, constituciones de sujetos emergentes en América Latina. Constitución en el sentido de sujetos que se constituyen, en el término del sujeto transmoderno a que acabamos de hacer referencia, pero sujetos que se constituyen por la articulación de constituyentes, asambleas constituyentes, ¿verdad? En la de Ecuador, Rafael Quintero López, un ecuatoriano quien tuve el honor de conocer, bueno, fue uno de los asesores de la Asamblea Constituyente de Montecristi. Gudinas es un uruguayo, Eduardo Gudinas, que es un ambientalista, bueno, fue asesor ecuatoriano en el momento, temas ambientales. Bueno, esto lo digo un poco con orgullo patriotero, ¿verdad? Por Eduardo Gudinas, que es un excelente pensador, crítico, en el campo fundamentalmente, con proyección mundial de los temas ambientales. Mi respuesta es afirmativa para Jessie. Sí, el concepto de transmodernidad, ¿verdad? Como el concepto de interculturalidad, como el concepto de sujeto en términos algo crítico normativos, pueden aportar mucho en perspectiva del abordaje de estas cosas que son refundacionales, ¿verdad? En el sentido de que, o fundacionales en el sentido de que, diríamos, por un lado cambian la letra, ¿verdad? Y hablan de estados plurinacionales en el caso de Ecuador, en el caso de Bolivia, ¿verdad? En el caso de Ecuador hablan de la naturaleza como un sujeto de derechos, justamente trasciende a la modernidad en términos de la transmodernidad, bueno, en la lógica de la transmodernidad,
Y bueno, y mis abordajes en esos dos últimos textos, el último es Emergencias de la Transmodernidad y Refundación Plural e Intercultural del Estado, Ecuador y Bolivia, siglo XX. Digamos, esa es una perspectiva de ingreso posible a estas constituciones, en el entendido de que los sujetos se constituyen, y en este caso el sujeto transmoderno se constituye inevitablemente, esta es una tesis de Hinkelhammer que yo comparto, por la mediación de instituciones, y en este sentido, bueno, las constituciones, los textos constitucionales, ¿verdad?, son, y lo que ellos contienen desde el punto de vista jurídico, son instituciones fundantes, son de referencia para delimitar un territorio, ¿verdad?, una población y un poder que se ejerce sobre la población y sobre el territorio, en un mundo, bueno, que hasta hoy está, entre otras divisiones, dividido en estados. Es un modo de, digamos, afirmarse un colectivo, una población territorializada en relación a otras poblaciones territorializadas, ¿verdad? Y frente a sí misma, como un poder. Bueno, todo eso que ustedes saben en cuanto tienen formación jurídica mejor que yo, y que en este caso recurre, bueno, a un instrumento que está, diríamos, en la tradición de la filosofía jurídica desde antiguo, el concepto de constitución, la constitución como institución, recurren a la fundación o refunción del Estado, que es una categoría, diríamos, que tiene que ver también en su forma, en la forma como lo conocemos con la modernidad. Estado y mercado son las dos opciones o institucionalidades de la modernidad, y no obstante, refundan el Estado, en mi modo de ver, con un espíritu nuevo, emergente, que es el espíritu de la transmodernidad. Esto independientemente de lo que luego, al nivel de esos espacios, digamos, jurídicos fundantes de legitimación, pase con los procesos sociales y fundamentalmente políticos, que por momentos parecen alejarse y aún ponerse, diríamos, al lado opuesto a lo que el texto constitucional ha habilitado como posibilidad jurídicamente legitimada. Lo cual no le quita mérito a las constituciones, si bien la realidad de Chile no va a cambiar al día siguiente de que se dé su nueva constitución. Bueno, habrá un cambio cualitativo en el que habrá un marco jurídico constitucional de legitimidad de otras posibilidades a la cual, digamos, referirse para de prácticas, y lamentablemente, espero que no, pero es muy preciso, seguirán hondos, diríamos, en términos de las necesidades de las grandes mayorías por mucho tiempo. Gracias a Jessy por sus planteamientos muy interesantes. Gracias a usted ante todo. En los comentarios se sigue, bueno, agradeciendo por la excelente exposición. Esteban Sánchez también le agradece por la respuesta a su comentario. Antes de hacer un cierre definitivo, me gustaría volver a comentar los lineamientos de la revista, un poco sobre que son los últimos minutos para aprovechar el formulario para las certificaciones. El libro de Yamandú va a seguir disponible, ya sea aquí o en la descripción del video de YouTube, así que aprovechenlo. Y retomando la revista, Revista Pares es una revista semestral que está muy cercana a su primer número, que se espera ya en ciernes, el cual es de una convocatoria abierta y que está pensada para todos aquellos que tengan intenciones de investigar en los distintos campos en las que la revista tiene interés, como lo pueden ser la sociología, la historia, la filosofía, el derecho o las ciencias políticas.
Si ya creo que no hay más preguntas, ¿le gustaría darnos algún último comentario de cierre, algún agradecimiento? Bueno, solo bueno, agradecer a Paul en particular, que fue metido en esta iniciativa de la revista Pares, aunque yo soy medio impar porque tengo como 200 años más que el resto sumado. Pero bueno, un gusto haber recibido esa invitación de alguien que tuve el gusto de conocer puntualmente en un curso ahí en la Universidad del Sur, conversante, muy cómodo. Un gusto haber recibido la invitación para esta conversación y haber intercambiado con ustedes. Solo lamento al inicio que era posible lograr la plena desde el punto de vista del funcionamiento del tema, pero bueno, se interfirió, pero bueno, me parece que pudimos acomodarnos. Bueno, agradecerles la compañía y espero, digamos, que lo que se planteó pueda tener alguna devolución, ya sea hacia mí o mejor aún hacia las distintas realidades que cada uno de ustedes es parte y que de alguna manera reclaman o requieren aportes en reflexión, en términos de investigación. Y bueno, y la Pares. Creo que hablo por todos los que formamos la revista Pares, que le agradecemos inmensamente no solo su calidad humana, su calidad intelectual, sino el hecho de estar acá, darnos su apoyo, darnos su conocimiento. Nuevamente le agradecemos a los chicos de técnico del Cubil del Mar que nos ayudaron en la transmisión y que no se preocupe, que las cuestiones técnicas siempre están a la orden del día para salir mal, pero que lo importante siempre es llegar a dar lo que uno quiere entregar a los demás. Si no, sin más, creo que los despedimos hasta la próxima emisión. El ciclo de charlas Punto de Encuentro planea seguir fuerte por los próximos viernes, así que los esperamos, tanto en Twitch como en YouTube.